la sesión 167 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 168 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio reservado del Director Nacional del Servicio Nacional de Protección, especializada en la niñez y adolescencia, quien remite un informe conforme a la glosa presupuestaria de la Ley de Presupuesto del año 2021. También se recibe un oficio del Director Nacional de Gendarmería, el cual emite pronunciamientos sobre situaciones que afectarían a internos recluidos en el Centro de Detención Penitenciario Santiago I. 3, una nota de representantes de exonerados políticos de Chile, Asociación Criminal, quienes dan a conocer su inquietud e incertidumbre en relación con el proyecto de pensión garantizada universal y su aplicación en torno a los pensionados por leyes especiales, entre ellas la Ley 19.234, conocida como la Ley de Exonerados. En virtud de lo anterior, ellos solicitan presentar formalmente su perspectiva e inquietudes a esta comisión. Se recibe también una nota de la agrupación Red Camina Libre, quienes solicitan se invite al ministro del Interior y al jefe del Departamento de Extranjería y Migración para que puedan responder las inquietudes que quedaron planteadas respecto a la situación de las personas migrantes en la sesión de 27 de octubre de 2021. Estiman que esta es una instancia necesaria en atención a las dificultades que ha tenido la comunidad haitiana en sus procesos de regularización. También se recibió un oficio del ministro de Salud, el cual informa, entre otras materias, sobre la implementación del Programa Integral de Reparación Ocular, PIRO, dando con ello respuesta a un oficio de fiscalización de esta comisión. También se recibió un oficio reservado de la directora del Servicio Nacional de Menores, quien remite informe conforme a la glosa presupuestaria de la Ley de Presupuesto del año 2021. También una nota del abogado de la Defensoría Popular, señor Rodrigo Román, mediante la cual solicita audiencia para dar a conocer la situación de jóvenes que han sufrido la prisión política del último tiempo y se han visto severamente afectados en su salud mental, al punto de estar con tratamientos con psicólogos y psiquiatras. En el caso denominado Hotel Principado, 2 de los 3 acusados, pese a contar con informes médicos que recomendaban no exponerse a situaciones de estrés, fueron obligados a comparecer el pasado 11 de enero ante el tercer Tribunal Oral Penal de Santiago por decisión de los jueces quienes a todas luces se comportan muy parecidos, sino igual a los fiscales del Ministerio Público, reconociendo allí una extraña similitud, exponen estas personas. Y finalmente un oficio de la directora del Sename, el cual remite también información conforme a la glosa número 4 de la Ley de Presupuesto del año 2021. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Ruego a las señoras diputadas y a los señores diputados adoptar acuerdos sobre los documentos de la cuenta. Ofrezco la palabra, diputado Cristóbal. Gracias, presidenta. Sí, solo la Defensoría Pública se llama una solicitud que es un abogado, ¿entiendo? Popular. Perdón, Defensoría Popular. Encantado de que asistan, o sea, yo creo que es la idea de todos, pero sí hay un tema ahí que no me calza, porque él habla de presos políticos. En Chile los presos políticos no existen. Entonces yo rogaría al señor si le pudiésemos hacer ver el tema y si pudiese redactar nuevamente la solicitud, indicándole que en Chile no existen presos políticos. No sé si le parece, presidente. Como él va a tener la oportunidad de exponer, entonces sería importante que se genere ahí el debate para que podamos continuar avanzando. Ofrezco la palabra, diputado Boris Barrera. Sí, presidente, la verdad es que esa es una opinión personal del diputado a través de su intermedio, por lo tanto creo que no tiene lugar pedir que se haga la solicitud nuevamente. Yo creo que es importante, como dice usted, que lo podamos recibir y ahí cada uno puede después opinar sobre lo que hay de fondo, porque lo que hay de fondo y lo que dice en la nota, que el señor secretario no la leyó completa, que al estar sucediendo esto se está afectando o se está pasando a llevar el derecho a la vida, el derecho a la salud de estas personas. Y eso es lo de fondo, más que ponernos a discutir si hay o no hay, o el concepto de preso político. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Sigue ofrecida la palabra.
No, con el mayor respeto y cariño, por su intermedio, presidenta, del diputado Puri Barrera, en Chile no existen los presos políticos y no es solamente un tema de fonética, es un tema muy importante porque si lo hubieran, estuviéramos viviendo una situación muy grave. No es solamente un tema de cómo suena, es una situación que si la dejamos pasar, si empezamos a hablar de presos políticos, algo que hoy día en Chile no existe, no es que lo diga yo, lo dice, bueno, todas las personas que tienen que ver con el tema. Es eso, yo entiendo el fondo y me parece bien que vengan y nos cuenten lo que está pasando, pero llamarlo presos políticos es lo que no me calza porque eso no existe. Es eso, presidente. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra al diputado Miguel Quispe. Sí, presidenta, yo creo que efectivamente esa es parte del debate y la razón por la cual debiéramos recibirlo. Yo creo que uno debiera condicionar las invitaciones a cómo un ciudadano se percibe en relación a su condición carcelaria. En este caso hay un contexto político, hay condiciones carcelarias especialmente brutales que están viviendo muchos de los presos de la revuelta y sus familiares y ellos los consideran que son presos políticos no en el sentido de que fueron apresados por razones ideológicas, sino que las condiciones carcelarias que tienen le atribuyen una característica política. Y yo creo que por eso es importante que vengan. Porque si no es que cuando hubieran audiencias que alguien nos solicita y uno no estuviera de acuerdo en el tenor de la manera en que se hace la solicitud, uno le dijera cámbiame la solicitud para poder recibirlo. Yo creo que precisamente el debate que tenemos que tener es recibirlo tal cual como ellos perciben su condición carcelaria y de privación de libertad y tener el debate. Yo entiendo el punto, entiendo que hay posiciones distintas, pero creo que yo no soy no comparto la posición de decirle cámbiame la solicitud para que yo lo invite. Nosotros no estamos generando ningún precedente al aceptar una invitación en ese tenor, porque ellos son los que hacen la solicitud. Solamente nosotros estamos aceptando recibirlo para tener ese mismo debate. Gracias. Ofrezco la palabra al diputado. Sí, no solo para apoyar lo planteado finalmente por el diputado Quispe, en el sentido de que no tiene, con todo el respeto que tiene el diputado Urruticoechea, ¿no es cierto?, a expresar su opinión, pero claro, no vamos a condicionar recibir a un grupo que está exponiendo un tema que es propio de esta comisión, porque semánticamente, ¿no es cierto?, están usando un calificativo que es como ellos se perciben. De hecho, te quiero contar que allá en la zona también en que yo vivo, ¿no es cierto?, en la Araucanía, habla de presos políticos en el caso de, por ejemplo, personas que están privadas de libertad hoy día producto de las causas que son por todas conocidas. Ahora, eso es una calificación que ellos se se imponen, y no es el caso, salvo que aquí, en algún momento, ¿no es cierto?, lo escuchemos y se abra debate sobre la materia, pero lo concreto es que él le ha pedido algo, y yo creo que eso es lo que tenemos que resolver, que es que previo a recibirlo, ellos cambien el tenor de la redacción en que hicieron la solicitud, y a mí me parece que eso es improcedente. Usted tiene como presidenta la facultad y yo creo que había consideración, ¿no es cierto?, lo que ha dicho él, y pareciera que es la opinión mayoritaria, lo expresó Barrera, lo expresó el diputado Quispe, y me imagino que nuestro distinguido diputado también, de manera que recibámoslo nomás, porque ese es todo el tema, y allí podrá ser la oportunidad para que... Ofrezco la palabra, tiene la palabra el diputado. Gracias, presidenta. Primero, creo que se está adelantando el debate, no teniendo al posible invitado acá hoy día en la comisión. Suscribo con el diputado en donde efectivamente acá no hay presos políticos, pero también suscribo también que es un debate que tenemos que dar en esta mesa y cada uno finalmente tendrá su idea, y como también el derecho de los que estén privados de libertad de sentirse como ellos quieran sentirse, y es también el derecho de nosotros de poder dar nuestra opinión. Ahora creo que adelantar el debate a lo que viene, creo que hoy día tenemos una agenda importante, propongo avanzar, y efectivamente usted, presidenta, tiene la facultad de tomar o no tomar lo que el diputado está pidiendo, pero en definitiva no adelantemos el debate y avancemos en la agenda de hoy día. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Ya como cada uno de ustedes ha opinado, vamos a continuar para avanzar y porque se va a dar el debate posteriormente. Ofrezco la palabra sobre asuntos varios. Ofrezco la palabra. Sí, gracias, presidenta.
Presidenta, por su intermedio, nadie puede estar ajeno a lo que está pasando hoy día en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ha sido tomado ya hace más de 6 meses, tomando en cuenta, legítimamente o no legítimamente, tienen la gente de la ACE tiene sus peticiones, pero creo que es impresentable que hoy día no se estén tomando cartas en el asunto de manera pacífica, pero también entiendo que se han tomado varias reuniones con algunos representantes del instituto. Creo que es sumamente importante nosotros como Comisión de Derechos Humanos tenemos que invitarlo, que nos explique lo que está pasando en primera fuente y no enterarlo por la prensa. Hoy día ellos tienen un petitorio bastante robusto con respecto a lo que ellos creen o piensan que es correcto. Creo que hay que traer la discusión a esta mesa, señora Presidenta, por su intermedio, porque es impresentable que un instituto que está siendo financiado con recursos del Estado, de todos los chilenos, hoy día se vea mermado, se vea pasado a llevar y en Estado de Derecho no sean capaces de hoy día poder ocupar su casa para poder hacer los cometidos para los que están hoy día llamados. Por ende, vuelvo a insistir, si es posible, invitar al presidente, a don Sergio Mico, o a quien él estime conveniente, a que nos venga a explicar qué es lo que está pasando y ver cómo podemos aportar nosotros a que eso cese de una vez por todas. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Olavé. Sería importante que la solicitud que hace el diputado sea de acuerdo para que pudiéramos invitar en una sesión siguiente a don Sergio Mico, director nacional del Instituto de Derechos Humanos. Sí, Presidenta. Yo estoy súper de acuerdo, estoy pensando cómo hacemos más provechosa esa sesión porque Mico vino. Creo que vinieron también dirigentes de dos asociaciones porque tenían un tema pendiente. Sí. Yo encuentro que es impresentable lo que está pasando. O sea, yo creo que parte del país, de la democracia, o sea, estas expresiones existen y las autoridades y las instituciones tienen que poder resolverlas. Yo no entiendo cómo no han podido resolver este conflicto. Entonces, no sé si invitar también a un dirigente de quienes están en la toma, no sé si estarían disponibles a venir, quizás telemáticamente pueden dar su opinión, pero porque el director y creo que eran dos asociaciones y un representante del consejo directivo estuvieron, pero no pasó nada. Entonces, totalmente de acuerdo en el propósito, solo pienso cómo le sacamos más provecho para ayudar en eso. De acuerdo. Diputado Mario Venegas. No solo señalar, Presidenta, que yo distinguiría que hay dos vertientes del problema que afecta al INDH, en honor estricta a la verdad de lo que hemos visto en esta comisión. Por un lado está el tema de la toma, donde el director del INDH, el señor Mico, señaló que estaban buscando la forma porque sentían que era impresentable hacer uso de la fuerza, como es el desalojo, dentro de una institución que precisamente su leitmotiv es, ¿no es cierto?, el tema de los derechos humanos. Y ahí tenían, ¿no es cierto?, un esfuerzo así lo explicó, por intentar encontrar los caminos y aparentemente no lo han resuelto debidamente. Y otro tema distinto que también estuvo aquí presente y que significó la concurrencia del director es el problema interno de gestión y el cuestionamiento que hay de parte de gremios al interior del INDH, de miembros del consejo directivo, ¿no es cierto?, que tienen una posición crítica, por decirlo menos, de la gestión del director, y de organizaciones relacionadas con, ¿no es cierto?, organizaciones que trabajan en la promoción de los derechos humanos. Ese es un tema, son dos vertientes distintas. Entonces, de acuerdo. Entonces, hagámoslo tal cual como dice el diputado. Claro, que lo que entendí es que el diputado está planteando la idea de que el director explique las razones por qué no se ha podido poner fin a la toma, ¿no es cierto?, que está ocupando las oficinas centrales de la institución. ¿Es correcto lo que yo...? Presidenta, a lo mejor no precisé, pero el tenor de lo que yo estoy pidiendo, me está censurando, no. Sí. Oiga, el tenor de lo que yo estoy pidiendo tiene que ver con, a veces en la vida las cosas que ven la más de arriba, más que metida en el bosque. Yo creo que hoy día el presidente, que se merece todo mi respeto, está metido en una encrucijada en un bosque, por ende nosotros a lo mejor podemos tener una visión más holística
para poder ayudar a subsanar ese problema. No es normal, no es justo, no es legal que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es curioso, esté tomado hace más de 6 meses por personas, y tengo entendido que el Instituto Nacional de Derechos Humanos está velando por esas personas. Entonces, al final, es curioso. Entonces, mi opción es invitar a don Sergio Mico, que venga y nos relate y nos tomemos el tiempo suficiente, Presidenta, para atender el problema desde su génesis hasta el último día, digamos, que venga, y ver cómo se va desgranando el choclo para poder buscar soluciones. Yo entiendo que hay 2 vertientes, están lo que están pidiendo aquellos que lo tienen tomado, como también cuál es el problema administrativo que probablemente haya al interior del Instituto Nacional de Derechos Humanos. La idea no es cruzar los problemas, sino más bien es solucionándolos, y como todo en la vida, hay que, uva por uva, un salsal se come un parrón, vamos de a poco y tratemos de avanzar, pero lo primero es invitarlos de muy buena fe a entender el problema de fondo, porque nos corresponde como Comisión de Derechos Humanos. Eso es, Presidenta. La palabra, diputado. Presidenta, yo creo que naturalmente no es posible para esta comisión soslayar lo que acontezca en ese instituto, pero teniendo presente que es una entidad autónoma y que debiésemos dimensionar cuáles son nuestras reales posibilidades de intervenir, con qué límites y con qué herramientas. Porque ya en una oportunidad tuvimos aquí al señor Mico, tuvimos a las organizaciones, como se ha dicho reiteradamente por parte de quienes me han antecedido, y nos hemos dado cuenta que el asunto sigue y nuestra intervención no ha existido. ¿Y por qué no ha existido? Porque tal vez no hemos debatido suficientemente cuál sería la estrategia a través de la cual podríamos valernos para poder hacer una intervención positiva, la llamaría yo, ¿no? Que permita ayudar a resolver el problema. Lo que lo tienen que resolver son los actores directos. Lo nuestro no pasa de ser más allá de una ayuda. Pero no podemos quedar ante la comunidad como indolentes frente a un asunto, en un tema que es de nuestra directa competencia, teniendo, como digo, presente que corresponde a una entidad autónoma respecto de la cual no tenemos ningún tipo de... no está supeditada a nuestro criterio. Eso es, Presidenta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, señor secretario, podríamos establecer el acuerdo que nos ha solicitado el diputado Lavé para que pueda concurrir el director nacional del Instituto, don Sergio Mico, a una sesión, también estableciéndose la preocupación del cual nos han expuesto. Señores diputados, diputadas, ¿habría acuerdo en lo solicitado por el diputado don Cristian Lavé? Acordado, señora Presidenta. Sí. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre asuntos varios. Última vez. No la hay. Entonces vamos a dar inicio al objeto de esta sesión, que es votar en general el proyecto de ley de origen en moción de los diputados Jorge Brito, Miguel Crispi y Giorgio Jackson, y de las diputadas Maite Orsini y Catalina Pérez, que establece principios y normas generales en el marco del pleno respeto de los derechos humanos a que deben ceñirse los protocolos sobre uso de la fuerza y armas disuasivas por parte de las fuerzas de orden y seguridad pública. Boletín número 14033-17. Ofrezco la palabra al señor secretario para un previo resumen, dada que en 3 sesiones no tuvimos la oportunidad de revisar y votar este proyecto en general, así que por lo tanto le voy a solicitar. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, informar a la Comisión que respecto a este proyecto de ley hemos tenido 5 sesiones completas, 5 órdenes del día, y hemos escuchado a 11 personas. Entre ellas hemos escuchado a los representantes de la Biblioteca del Congreso Nacional, que hicieron una exposición sobre el uso legítimo de la fuerza y el derecho comparado. Se escuchó a representantes de la organización Ojos de Chile, el señor Matías Vallejos. También se escuchó a representantes de Londres 38, Espacio de Memoria, señora Karina Fernández. Se escuchó a Catalina Fernández, una académica y abogada de la Universidad de Chile.
Se escuchó también al jefe de la Unidad de Protección de Derechos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Rodrigo Bustos, a don Javier Velázquez, también director de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Temuco, subsecretario del Interior, don Juan Francisco Gali, fue el último que expuso. Y después de eso también se escucharon a algunos personeros solicitados también por el subsecretario Gali, que es un experto para Latinoamérica de Omega Research Foundation, señor Matthew McCoy, y también representante del Centro de Defensa de Derechos Humanos Iridia, señora Ananis Franquiza Griso, y finalmente el director de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Temuco, señor Javier Velázquez Valenzuela. Con esto quiero decir, Presidenta, de que el debate en general, a mi parecer, y a no ser que la Comisión tenga algún otro invitado, está ya agotado, y reglamentariamente correspondería hacer su votación en general, y luego de hecho eso, determinar un plazo para hacer indicaciones que empezaría a correr el primer día hábil de marzo. Eso, Presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra al diputado Raúl Saldívar. Una cosa muy breve y sin salirme de contexto, creo yo. Uno de los asesores de la Biblioteca del Congreso, que reiteradamente en esta comisión ha participado, don Matías Mesa. Yo quisiera que constara en acta, por lo menos de mi parte, no sé si alguien se querrá sumar, las felicitaciones por ser el nuevo secretario personal y directo del presidente electo. Sí. Sí. De acuerdo. Ya es público lo de Matías, ¿no? Queda claro Sí, en el acta la... No, yo me sumo. Sí, nos sumamos también a... Yo me quiero sumar con entusiasmo, sobre todo como un reconocimiento de que siempre, independientemente, yo no tenía idea de su cercanía con el presidente electo, pero siempre valoré la seriedad y la rigurosidad de su trabajo y los aportes que hacía, ¿no es cierto?, a esta comisión. Y por eso es que me alegro mucho por él, digamos, por además la importancia de la función que va a cumplir en el futuro. Nos sumamos entonces para que pueda quedar en acta. Ya. Y me ha solicitado la palabra el diputado mocionante Miguel Crispi. Ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta. Sí, bueno, enhorabuena que podamos hoy día votar en general este proyecto. Cuando comenzamos su redacción estábamos en un contexto posterior al estallido social, pero el objetivo y el objeto de esta ley es mucho más amplio. Y al final trata de regular un aspecto fundamental del sistema democrático, que es el uso del monopolio de la fuerza. Nosotros cuando el 2018, 2019, tuvimos distintas audiencias porque había salido un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligaba a Carabineros de Chile a reformular sus protocolos de uso de la fuerza producto de un juicio internacional que había perdido el Estado de Chile en relación a unas causas de personas mapuche. Y ese juicio obligó a Carabineros a reformularlo, hubo debate respecto a que tenía que trabajarlo en conjunto con el INDH y la Defensoría de la Niñez. Después la Defensoría de la Niñez y INDH dijeron que nunca se habían... Fue todo un debate, y a propósito de eso nos pareció razonable meternos en no cuál es el contenido mismo de los protocolos de uso de la fuerza, sino cuál es el rango legal que tienen y cuáles son los estándares en materia de derechos humanos, en materia de derecho internacional que tienen que cumplir. Entonces, este proyecto es un proyecto bastante mínimo. Es un proyecto que parte de las organizaciones que participaron del debate, Presidenta, son críticas, y críticos a este proyecto porque nos aborda en su magnitud la brecha que tenemos en relación al cumplimiento de estándares en materia internacional de los derechos humanos. Y nosotros la conversación que tuvimos con las organizaciones, con Londres 38, con otros académicos, quiero transparentar aquí lo que nosotros dijimos, no por no avanzar suficiente, no dejemos sin avanzar en esto, que es un tema muy acotado. Y básicamente es establecer los estándares que están aquí en el listado y que lo vamos a discutir luego en particular, que tienen que cumplirse al momento de que se determina quién hace el protocolo. Por ejemplo, algo tan básico. Carabineros es el que tiene que aplicar el protocolo de uso de la fuerza. Y al mismo tiempo es el que redacta el protocolo de uso de la fuerza. Es evidente que hay algo ahí que no tiene mucho sentido común. Obviamente Carabineros tiene que participar de la redacción de un protocolo de uso de la fuerza, pero es como que es juez y parte, ¿cierto?
Asimismo, la participación de organismos de la sociedad civil, la participación de organismos autónomos como el INH y la Defensoría de la Niñez, son distintos ámbitos que de verdad nos parece que generan un marco que aumenta el rango legal al estándar bajo el cual se generan los protocolos de uso de la fuerza, para que no confundamos a quienes están siguiendo esta transmisión y a nosotros mismos. Nosotros no queremos redactar en una ley el protocolo de uso de la fuerza, sino tendríamos un impedimento general para reformularlos cada vez que haya la necesidad de hacerlo, sino que se establece un rango legal en función de cuál es el estándar en base al cual estos se tienen que redactar. Me parece que esto es importante para la democracia. Nos parece que el desprestigio que tienen las policías en nuestro país en relación al uso de la fuerza es algo que tenemos que resolver como sociedad, como instituciones políticas. Y parte de eso se trata de normar aquellos ámbitos que han sido cuestionados mayoritariamente por la población. El desprestigio de las policías no es algo que le haga bien al país. Y necesitamos darle garantías también a quienes hacen uso legítimo de la protesta y de la manifestación, de que va a haber un uso proporcionado en el uso de la fuerza, que es lo que buscan hacer los protocolos de uso de la fuerza, de regular aquel uso proporcionado en su ejercicio. Ese es el sentido, Presidenta. Nosotros estamos en condiciones de hacer indicaciones para que lo podamos votar en particular lo antes posible. Lo hemos conversado con distintas académicos y organizaciones de las cuales participaron en las audiencias, y también como equipo nos parece que sería importante que esto pudiera ser votado en sala al menos antes del 11 de marzo, y por tanto que pudiéramos votarlo de aquí a las próximas semanas para poder terminar con ese trámite, dado que al menos yo no voy a seguir siendo parlamentario en el próximo periodo legislativo. Muchas gracias, diputado. Sin duda vamos a agilizar el máximo que se pueda de la votación posteriormente, en particular las recomendaciones que se hicieron de parte de las diversas organizaciones. Nos interesa también que pudieran estar contenidas en aquellas indicaciones, porque fueron muchas, y por lo tanto también todos vamos a estar esperando que así sea, y esperamos que la próxima semana podamos sesionar en la comisión. Si no fuese así, va a tener que ser la primer miércoles de marzo. Quisiera solicitarle ahora al señor secretario ¿Solicita la palabra, diputado? Ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta, por su intermedio. A ver, creo que el proyecto a mí me tocó tomarlo a medida que fue pasando, digamos, porque no participé, tomando en cuenta que llevo aproximadamente 8, 9 meses aproximados como parlamentario, hoy día electo, pero en su momento designado. ¿Por qué lo digo? Porque finalmente hoy día probablemente voy a decir cosas que ya se discutieron o estoy tarde, digamos, ¿ya? Es súper importante cuando uno revisa el proyecto, y es un proyecto que estoy de acuerdo, hay que avanzar en hacer lo más eficiente el uso de la fuerza y lo menos, digamos, violento posible, sino más bien que sea disuasivo y podamos, en definitiva, poder mantener el control y el orden. Pero cuando yo tengo una pregunta, cuando un carabinero, tomando en cuenta que va a haber un protocolo de uso de armas no letales, y el carabinero se ajusta al protocolo, y igual hay un daño, ¿quién o cómo se respalda ese carabinero también? Yo creo que está perfecto regular el uso de la fuerza, pero también tiene que ir con el cuidado de quién la va a ejercer y de manera del protocolo que exista. Por ende, yo, señora Presidenta, voy a votar este proyecto en contra, tomando en cuenta que se va a aprobar igual. Tomando en cuenta que se va a aprobar igual, lo voy a votar en contra, porque después viene la discusión en particular y presentaremos algunas indicaciones que sean necesarias. Pero lo otro que es importante también, Presidenta, es que yo creo que no porque en marzo esté a la vuelta de la esquina o porque algún parlamentario se vaya a cumplir otro cometido, tengamos que acelerar la discusión. Creo que este tema merece tomarnos el tiempo que sea suficiente para poder hacer una buena pega y que no se nos quede ningún detalle, sobre todo porque así como hay que cuidar a la ciudadanía, también tenemos que cuidar a nuestros carabineros y el uso de la fuerza. Eso, señora Presidenta. Ofrezco la palabra, diputado. Quisiera darle la bienvenida a nuestra Erika Ñanco, diputada electa,
y que probablemente va a ser miembro de esta Comisión de Derechos Humanos en la próxima legislatura y va a ser su mejor amiga, presidenta. ¿Ya? Muchas gracias, Así que bienvenida. bienvenida, Erika. Bienvenida. ¿Se quiere usar un... Le ofrecemos la palabra. Saludos, ya que Gracias. está ¿Aló? aquí. Mari Pulamien, Mule Mari. Palufau, Inseta Erikañam Vázquez, Ñen, Gualacura Luf Mapudungun, Nueva Imperial Meu. Soy diputada electa, como dijo mi compañero la mañana aquí, Miguel, del distrito 23 de la región de la Araucanía. Provengo de los Gualacura de Nueva Imperial. Actualmente estoy viviendo en Temuco y espero venir para acá para hacer un aporte, obviamente, para todas las problemáticas que se están dando, sobre todo en nuestra zona. Así es que eso, un gusto conocerla también, un gusto conocerlos a todos y a todas, a quienes están acá. Creo que lo más importante de poder hacer política es entablar el diálogo sincero y hablar las cosas con respeto y como se merece también para poder avanzar en pos de un Chile que todos queremos para todas y todos y donde haya cabida para todas y todos también. Eso. Salto, bien. Bien, ¿sigue ofrecida la palabra de algún diputado o diputada respecto al proyecto? Ya. Le pedimos si puede apagar el micrófono. Ahí. Sí. Ya, señor secretario, solicito que podamos votar el proyecto en general. Puede tomar la votación. Muy bien, señora presidenta, vamos a someter a votación general. Esto es solo la idea de legislar el proyecto de ley de los diputados Miguel Crispi, Jorge Brito, Giorgio Jackson y de la diputada Maite Orsini y Catalina Pérez, que establece principios y normas generales en el marco del pleno respeto a los derechos humanos, a que deben ceñirse los protocolos sobre el uso de la fuerza y armas disuasivas por parte de las fuerzas de orden y seguridad pública. Don Boris Barrera, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Don Andrés Celis. Vamos a ver si... Gracias, África. Don Miguel Crispi, ¿cuál es su voto? Sí, quería intervenir. Solo decir que este es un proyecto, creo, importante para el país. Nosotros tenemos una deuda inmensa con el respeto a los derechos humanos y eso lo vamos a alcanzar en un ordenamiento razonable en relación al uso de la fuerza, al uso proporcional de la fuerza pública. Y por eso es que nos parece que es muy importante que en este contexto, en este nuevo ciclo político que se está abriendo, podamos avanzar hoy día en un tema muy acotado, pero es los estándares en base a los cuales se redactan el protocolo de uso de la fuerza, presidenta. Así que, con la mejor compañía de Erika Ñanco acá, voto a favor. A favor entonces, muchas gracias. Don Tucapel Jiménez, no lo veo conectado. Ausente. Gracias. Don Pablo Cast, misma situación. Ausente. Don Cristian Lave. Por lo expresado anteriormente, señor secretario, voto en contra, tomando en cuenta que se va a aprobar y creo que ahí presentaremos las indicaciones necesarias para poder mejorarlo y a lo menos que sea lo más justo posible para todos. En contra entonces, muchas gracias. Don Raúl Saldívar, ¿cuál es su voto? Mi voto es a favor, señor secretario. A favor, muchas gracias. Don Diego Chalper, me parece que no está conectado. Ausente. Perfecto, África, muchas gracias. Don Gabriel Silver, ¿cuál es su voto? Ausente. Muchas gracias, África. Doña Virginia Troncoso, misma situación, no la veo conectada. Ausente. Don Cristóbal Oturrecoechea. Primero saludar a Erika, no la he saludado. Muy buenas tardes, bienvenida y felicitaciones. En contra. En contra entonces. Don Mario. Muchas gracias. No puedo sino saludar a la diputada electa, que además de mi región, de la parte sur de la región, así que bienvenida, le deseo el mayor de los éxitos en esta tremenda responsabilidad, ¿no es cierto?, de representar a la gente de nuestra región. Y respecto del proyecto, yo lo he leído con detenimiento en cuanto a los fundamentos y a partir de la experiencia que hemos tenido acá y a partir del contexto en el que se produce, porque esto es producto, ¿no es cierto?, de lo que ha acontecido. Y muy lamentablemente,
tenemos que lamentar, ¿no es cierto?, un uso desproporcionado, excesivo de la fuerza que ha significado, como lo hemos constatado acá una enorme cantidad de cientos de compatriotas que han sido severamente lesionados, por ejemplo, en el tema de las lesiones oculares, ya hay muertos, desgraciadamente, y entonces una sociedad medianamente civilizada tiene que la responsabilidad, yo diría el deber, de legislar en torno a criterios generales. Y si uno mira, esto no tiene nada amenazante para las fuerzas de carabineros, muy por el contrario. Lo que establece son principios generales de cómo debiera, ¿no es cierto?, cumplirse con un mandato legal, que es el uso de la fuerza para fines que la propia ley les otorga. Entonces yo creo que de las exposiciones que escuchamos de los especialistas, ¿no es cierto?, incluso alguien de allá de Temuco, de la Católica de Temuco, que me sorprendió gratamente como un experto en estas materias, queda en evidencia que es susceptible de hacer algunas modificaciones que ya anunció el diputado señor Cristi, uno de los autores del proyecto, para perfeccionarlo incluso todavía más. Así que yo, sin duda, voto favorablemente. A favor entonces, muchas gracias. ¿Y algún señor diputado o señora diputada que no haya emitido su voto? Yo. Sí. Es que la presidenta va al final. Ese es el postre. Sí. Sí. No habiendo más votos, señora presidenta, ¿cuál es su voto? Apruebo. Apruebo, muy Sí. bien. 1, 2, 3, 4, 5. 5 votos a favor, 2 en contra. ¿Qué lo dice? Aprobado. Sí, aprobado. Corresponde, señora presidenta, que fijemos un plazo para hacer indicaciones. Y Nuestra primera sesión ordinaria deberá ser el miércoles, 2 de febrero. De marzo. De marzo. El miércoles va a haber. El miércoles estamos citados, el próximo miércoles. Pero, sala. No, no Sí. Si me permiten, el señor secretario tiene toda la fuerza de lo que informó el secretario general de la Cámara, que por decisión de los comités, efectivamente se va a convocar a una sesión, bueno, el 23 de febrero, pero con un propósito específico, que es la discusión sobre los estados de excepción. Y luego en marzo, primera semana, habría una sesión el día miércoles que es de carácter general. Es la información que poseo. Ya. Usted nos dirá la secretaria. ¿Y la sugerencia para las indicaciones? ¿Cuál sería la fecha propuesta, señor Bueno, secretario? Yo sugeriría... Parece obvio esa primera semana de... Dejémoslo para esa primera semana. Ya. Y obviamente que vamos a estar en contacto. Cualquier cosa yo lo aviso al grupal. La verdad, la cosa es Ya. que la primera semana de marzo, es bastante incierta. Estoy de acuerdo con todas las circunstancias que se están viviendo. Pero dejémoslo, si a los parlamentarios les parece, porque yo sé que las indicaciones muchas son hechas por los asesores, si están de acuerdo, que lo dejemos para el lunes 2 de marzo, al Eso. mediodía. ¿Sí? Va a ser un comparado. Exacto, Sí, para dar tiempo de ya. hacer el comparado, ¿les parece? Sí. Sí. Y el diputado... Ah, está bien. Para ¿Sí? esa fecha, sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Toque la campanita, señora presidenta. Ya. Lunes 2 de marzo, entonces, hasta las 12 horas. Ya. Lunes Plazo. 28, Matías. El miércoles 2 de marzo. Y el lunes... 28. Va. Lunes Entonces, 28. que no tenemos calendario actualizado, llega hasta marzo, no, hasta febrero. Yo lo tengo en nuestras cuestiones. Sí. Febrero, marzo. Efectivamente, el lunes es 28. Entonces 28 de sería martes... De febrero. ¿Martes 2, África? No, es más. No, Lunes 28, martes 1, miércoles 2. El miércoles no, entonces. Ya, entonces tendría que ser para el martes. Primero. Martes 1. Martes 1 A las 2. a las 2. Eso es. Y con eso tengo tiempo para que esté listo para el miércoles de tener sesión. Ya. Gracias, África. Le Nada. agradezco a todos los parlamentarios presentes por la aprobación de este proyecto tan importante
Y ahora tenemos que dar continuidad y le pediría al diputado Boris Barrera si se ha podido comunicar. ¿Está conectado el abogado Cantas? No. Rodrigo Román. ¿Sí? ¿Sí está conectado? Ofrezco la palabra, señor abogado. Buenas tardes, señora diputada. Buenas tardes a los demás diputados presentes. ¿Procedo? Por favor, ofrezco la palabra. Muchas gracias. Sí, seré muy breve. Mi nombre es Rodrigo Román, soy abogado de la Defensoría Popular. Desde hace años trabajamos el tema de la prisión política. En los últimos años, aquí en la zona central del país, también hemos estado defendiendo a muchos muchachos que han sido víctimas de la violencia del Estado, particularmente de la prisión política. Me preocupé de este tema y a través del diputado Boris Barrera quise comunicarle y poner en conocimiento de usted una situación que nos parece, entre otras muchas, digamos, una situación que nos parece grave, que es el comportamiento arbitrario y autoritario de algunos jueces, particularmente del tercer Tribunal Oral y lo Penal de Santiago, quienes extrañamente, en mucha coincidencia con la policía, con la fiscalía, han actuado como una triada para castigar severamente a los muchachos que fueron víctimas de la prisión política. Y en particular quiero denunciar lo que ocurrió ahora recientemente el pasado 11 de enero, ante el tercer Tribunal Oral y lo Penal de Santiago. La sala estaba presidida por la jueza presidenta Marcela Sandoval, quien de manera, repito, arbitraria y autoritaria obligó a dos muchachos, Benjamín Salazar y Jesús Centeno, que son acusados en esa causa, lo obligó a comparecer pese a que habían informes psiquiátricos respecto de ambos por distintos profesionales médicos que sugerían la no exposición de estos muchachos a ninguna situación de estrés a propósito de todos los padecimientos. Ellos estuvieron 2 años en la cárcel, en Santiago 1, y salieron hace menos de un mes en libertad. Nosotros hicimos las presentaciones previas a audiencia de juicio, estaba reagendado el juicio ahora para hacerse el nuevo juicio. Este juicio, estos chicos fueron parcialmente absueltos y condenados, en el caso Bullado del Hotel Principado, y nosotros presentamos la excusa en forma previa que estos muchachos no podían comparecer. La jueza presidenta, actuando absolutamente en forma arbitraria y autoritaria, obligó a que estos muchachos igual se conectaran y comparecieran. Vale decir, los expone a una situación contraria a lo que es las indicaciones médicas para velar por su integridad física y psíquica. Nosotros como abogados en esos casos no tenemos nada más que hacer. No sé si ustedes alguna vez han estado en un juicio. Aquí los jueces en Chile se comportan fuera de la ley, se comportan como dioses, digamos, y eso es, nosotros no tenemos nada que hacer en esa sede. Por eso, en esta otra sede política, yo quería ponerlo en conocimiento de aquello. Si ustedes estiman, nosotros podemos proporcionarles por escrito o por cualquier otra vía todos los antecedentes del caso. Este caso está incoado particularmente en el tercer top, dije, el RIT de la causa es el 134 del año 2020. Y yo quiero ponerlo en conocimiento de ustedes porque la verdad que dentro de un Estado de Derecho uno tiene que recurrir a las instituciones, ¿verdad? Y dentro de las instituciones están ustedes como Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Y me parecía pertinente que ustedes conocieran, por un lado, esta triada maquiavélica, como lo señala el profesor Zaffaroni, ex miembro de la Corte Suprema Argentina, hoy día miembro y ministro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta triada maquiavélica que más bien configura la existencia de un Estado policial más que un Estado democrático de derecho. Y cuyas consecuencias son, por ejemplo, estos actuales arbitrarios autoritarios que exponen a estos muchachos a situaciones uno de ellos particularmente ha estado con intentos suicidas, por ejemplo. Yo no sé si después del 11 qué ha pasado con él. Y está nuevamente citado en una audiencia de juicio obligándolo a comparecer pese a que hay prescripciones médicas que señalan que no es sugerente que hoy día se pongan a estar en tratamiento estos muchachos después de todos los 2 años de prisión. Y la verdad que casi un intento desesperado, no sabiendo, digamos, ante quién más recurrir, tomamos contacto con el diputado Boris Barrera, quien por lo demás ha acompañado bastante el proceso de la prisión política de estos muchachos, los presos políticos de la revuelta, y quien generosamente también nos facilitó, digamos, este camino para llegar ante ustedes y poner en conocimiento. Les repito, tenemos todos los antecedentes a vuestra disposición de los que requieran, de la causa, de los jueces que hemos señalado, de los imputados, pero nos parece grave que aquí la jurisdicción, ustedes saben, aquí hay justicia para rico y para pobre, ¿verdad? En Chile, y cuando se trata de los ricos, de los poderosos, cuando se trata de los agentes del Estado y de los derechos humanos, los tribunales son condescendientes absolutamente. Cuando se trata de las disidencias, son absolutamente autoritarios y arbitrarios, y nosotros tememos por la integridad física y psíquica de estos muchachos, a quienes se les está obligando a comparecer a un juicio, pese a que la prescripción médica señala que no pueden exponerse a situaciones traumáticas o estresantes, como es la circunstancia de enfrentar un nuevo juicio. Eso es lo que quería
señalarle y le agradezco el tiempo que me han dado. Muchas gracias, abogado. Ofrezco la palabra a los diputados presentes. Si alguien va a solicitar la palabra, diputado Boris Barrera. Sí, a ver si el abogado nos puede hacer llegar los antecedentes que dicen. La verdad es que yo encuentro, delante hablaba del tema de fondo, o sea, aquí hay una recomendación de que unos detenidos, sean quienes sean, ¿ah? No sean sometidos a situaciones de estrés, ya que tienen prescripción médica, psiquiátrica. Algunos, como se sabe, se han intentado suicidar. Entonces el que se haya sobrepasado esa medida y se haya citado igual a comparecer a pesar de las recomendaciones médicas, creo que es un atentado a la vida, a la integridad psíquica de las personas que están detenidas, que independientemente que estén detenidas tienen derecho. Así es que me gustaría conocer todos los antecedentes, Presidenta, para ver qué podemos hacer desde acá y no quedarnos solamente en escuchar esta denuncia. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Ofrezco la palabra al diputado Mario Venegas, posteriormente al diputado Cristian Lavena. Presidenta, una sugerencia con muchísimo respeto y a partir de la experiencia. Lo primero es que quiero, por cierto, solidarizar con lo que se ha descrito. No está en mi ánimo quitar mérito a lo planteado por el señor abogado en orden a lo que están afectando a estos muchachos. No puedo hacerme cargo de los juicios de valor que él hizo, solo mi sugerencia, como usted tiene que determinar las acciones a seguir. Recordemos que hay un principio muy importante en el Estado y del cual los tribunales especialmente son muy celosos, y es la autonomía de los poderes del Estado. Este poder del Estado no puede, y sería hasta riesgoso, plantear, ¿no es cierto?, algún tipo de cuestionamiento al funcionamiento de, lo digo así como para que lo consideren, porque entonces habría que ver de qué manera se aborda esto que está solicitando el señor abogado. Yo entiendo que ahí hay un cuestionamiento de el accionar de determinados jueces, en el caso concreto de estos chicos que tendrían prescripciones médicas, etcétera. Pero ¿cómo hacemos para no violar este principio que es la autonomía del Estado? Yo recuerdo una circunstancia en que yo, por ignorancia, y entendiendo que tenía un propósito muy, a mi juicio, justo, consulté sobre el actuar de jueces garantías, por ejemplo, y me mandaron una regañadiente que llegó bien alto, porque los tribunales y especialmente los distintos niveles son muy celosos de defender su autonomía y que otro poder del Estado no se meta, ¿no es cierto?, en lo que son sus atribuciones propias. Yo ahí quisiera poner esa alerta para ver qué se resuelve al respecto. Muchas gracias, diputado. Ofrezco la palabra al diputado Cristian Lavena. Gracias, Presidenta, por su intermedio. No puedo estar más de acuerdo, me robó un poco lo que quería decir. No quiero cuestionar el fondo de lo que está planteando el abogado Román, pero es súper importante. El abogado Román dice, dentro del discurso que hizo ahora, con respecto al caso, manifiesta que el Estado de Derecho hay que acudir a las instituciones. Ahora, efectivamente, tomando las mismas palabras, hay instituciones las cuales tienen la legitimidad para tomar este caso. Hoy día la Constitución no nos permite confundir los roles. Creo que ya se han confundido en los últimos tiempos muchos los roles de cada uno de los estamentos, porque la gracia de tener autonomía a cada uno de los poderes del Estado es que no se crucen sus decisiones y menos se politice algo que probablemente lo tenga que ver la justicia. Y también es importante decir que cuando le ponemos el titular de que son políticos, dicen que son presos de la revuelta y son presos políticos, bueno, es una revuelta, la justicia tendrá que ver cómo desenreda esa revuelta y nosotros tendremos que legislar, por ejemplo, según el proyecto que estábamos anteriormente viendo,
que era el tema del protocolo carabinero, que hoy día no nos compete a nosotros, lamentablemente, pero no nos podemos meter, y creo ahí, Presidenta, y le pido a usted tiene la última palabra, evidentemente, le pido que nos acotemos al Estado de Derecho. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra al diputado Miguel Crispi. Gracias, Presidenta. Mire, yo no estoy de acuerdo en que la autonomía de los poderes significa que uno no pueda cuestionar los otros poderes del Estado. Yo creo que precisamente que hayan poderes autónomos y que estén celosamente resguardando su autonomía no implica que los otros no puedan pronunciarse. Yo creo que es un error. Incluso acá hemos legislado, por ejemplo, en el caso se hizo una acusación constitucional a una jueza porque había un juicio de que estaba generando en exceso libertades condicionales abreviadas o adelantadas, ¿cierto? Y un cuestionamiento al funcionamiento de una jueza, es una acusación constitucional. Entonces, yo creo que parte del fortalecimiento de la democracia tiene que ver con el cuestionamiento democrático de las instituciones. Yo creo que eso fortalece la democracia, porque si no las cosas se empiezan como a esconder debajo, y en eso me parece súper razonable que la Comisión de Derechos Humanos, que además lo hace siempre, nosotros en general estamos viendo casos de personas que su última instancia es pedir una audiencia sabiendo que probablemente no tenga ningún resultado. De repente uno se siente casi como avergonzado, porque tú sabes que esta comisión es un grito de angustia, de desesperación, de que alguien me escuche, de una persona que siente que la sociedad no ha sido justa con ella. Y creo que eso es un rol que ha cumplido esta Comisión de Derechos Humanos. Es un espacio en el cual la ciudadanía puede acudir a presentar sus legítimos reclamos por la incapacidad del sistema político de resolver los problemas. Entonces, creo que no cruzamos la línea de la autonomía del Estado, de los distintos poderes del Estado, cuando nos pronunciamos respecto a cosas que hace el Poder Judicial, por ejemplo. Y claro, los jueces se molestarán y no pasa nada. ¿Qué es lo que va a pasar? Se molestarán, tendrán una conversación y evaluarán el caso. Creo que eso es parte de la democracia, por tanto, y creo que es además parte un poco del uso que ha tenido esta comisión, que me parece súper importante, de poder hacer esos juicios, pero acá, una comisión que es pública, donde se puede tener ese debate. Muchas gracias, diputado. Ofrezco la palabra a algún diputado. Diputado Cristóbal. Ya. Bien, yo me sumo a las palabras que ha señalado el diputado Miguel Crispi, también como lo ha hecho Boris Barrera. Y efectivamente, si en estos 2 años ya hubiésemos tenido resuelto la situación con el indulto o la ley de amnistía para todos aquellos que se encuentran privados de libertad, muchos en calidad de condenados, otros en calidad de imputados. Por lo tanto, lo que ha señalado el abogado de la Defensoría Popular, don Rodrigo Román, claramente se establece la vulneración de derechos de aquellos jóvenes que tenían recomendaciones médicas que finalmente se terminaron obligando a que ellos pudieran comparecer. Por lo tanto, esa es una vulneración en sus derechos, si bien ellos están privados de libertad, pero sus derechos humanos se les tiene que respetar. Por lo tanto, ante aquello, obviamente que es importante que esta comisión pueda tomar conocimiento respecto a lo ocurrido, podamos también, y en eso el señor secretario nos ayudará como abogado, a qué nos podemos someter desde esta comisión. Solamente, como nos preguntaba el diputado Boris Barrera, va a ser tomar conocimiento, debatir o generar algunos oficios que pudieran de alguna manera también hacer esta revisión o estas consideraciones que pudieran respetarse cuando hay prescripciones e informes médicos que finalmente hoy día no han sido considerados para quienes están en esta calidad de condenados y otros en calidad de imputados. Por lo tanto, esta es una preocupación y es una realidad que estamos viviendo, y por lo tanto también tenemos que hacernos cargo, porque muchos de aquellos casos que han permanecido privados de libertad y posteriormente también, dado los tiempos que se han establecido, finalmente se tiene que hacer justicia y reparación con cada uno
de ellos porque han quedado absueltos. Entonces, esta es una situación donde también los tribunales han demorado mucho, son 2 años, por lo tanto, aquella familia con quien hemos tenido la oportunidad de poder conversar, ellos están en la búsqueda permanente de la justicia y esta comisión justamente está para escuchar todas aquellas vulneraciones de derechos. Quisiera solicitarle al señor secretario que nos pudiera indicar en su calidad de ministro de Fe y de abogado, pero antes el diputado Cristóbal Urripicoechea me pide la palabra. Sí, muchas gracias, Presidenta. Presidenta, yo quería preguntarle a usted o al diputado al abogado por su intermedio, si es que esto que está constatado, ellos han hecho las denuncias médicas, los médicos han constatado esto, han hecho sus informes, que no porque pongan en duda lo que están diciendo, sino para tener la certeza, y si no lo han hecho, ayudarlo a que lo puedan hacer, no tengo idea cómo, porque si es tan grave todo lo que el abogado está contando, es evidente que tenemos un problema muy serio en lo que está pasando. Y no lo miro por la ideología política, que son presos del estallido social y el tema, ¿no? Lo miro porque son seres humanos. Y si estos seres humanos están siendo coartados de algo que es tan sencillo como la salud, o tener todos los derechos que se merecen por estar donde están en el lugar, yo quisiera saber si es que eso lo ha hecho, se ha hecho a través de la Defensoría Popular, ¿no? El abogado del señor Román. ¿O lo han hecho ellos? No lo sé. Darle la palabra en su consulta, diputado, al abogado don Rodrigo Román. Ofrezco la palabra. Sí, no entendí muy bien la pregunta del diputado, la no, vuelva. Aló, don Rodrigo, muy buenas tardes. Buenas tardes, le escucho. No, solamente que si esto que usted comenta de que se estén vulnerando la salud de las personas, que es algo gravísimo, si eso está constatado, no porque ponga en tela de juicio lo que usted esté diciendo, sino si es que existen médicos que hayan hecho informes o las mismas personas Perfecto. ¿Perdón? Ahora le entendí. Perfecto, ya, gracias. Sí, claro, mire, le respondo rápidamente. Efectivamente, en el caso de Jesús Centeno, que es el muchacho respecto al cual yo represento, hubo la doctora psiquiatra Nina Quinteros, evacuó sendo informe que da cuenta del estado de salud mental del representado, del intento de suicidio y otras cosas, y de lo no sugerente que sería exponerlo a esta situación de riesgo extremo, como sería un juicio. Eso fue informado al tribunal, fue informado a la fiscalía. Yo lo que les propongo, si ustedes quisieran, yo les puedo proporcionar el registro audio de la audiencia del 11 de enero, donde en un debate en breve de media hora se darán cuenta de qué es lo que se expuso y qué es lo que resolvió el tribunal a lo que nosotros consideramos como un acto arbitrario y autoritario de parte del tribunal de insistir y de obligar a que estos muchachos comparecieran pese a que había una recomendación contraria. Y aquello, que no sé si responder o referirme también a lo que sean legítimamente algunos los diputados, tienen toda la razón en lo que dice en relación, según mi perspectiva, con la autonomía de los poderes del Estado. Pero esa autonomía tiene sus límites. Cuando se actúa fuera del marco de la ley, ya no estamos hablando entonces de una autonomía legal ni constitucional. Cuando se actúa fuera del marco de la ley, como nosotros entendemos que lo hicieron estos jueces, efectivamente hay otros organismos, como por ejemplo ustedes, que tienen todo el derecho de no solamente conocer dicha situación, sino que eventualmente intervenir. Entonces el ofrecimiento concreto que yo le hago es poder proveerlos del registro de audio de esa audiencia, donde efectivamente ahí formalmente se informó de estos informes, se dio cuenta de estos informes médicos del impedimento, y pese a eso se le obligó a estos muchachos a comparecer igual. Muchas gracias, abogado. Ofrezco la palabra al diputado Cristóbal y posteriormente al diputado Lavey. Enciende. Está apagado el micrófono. Por su intermedia, Presidenta, ¿le puedo hacer una pregunta directa al señor Román? Abogado, le van a preguntar, por favor, para que pueda Román, contestar. usted que es un estudioso en el tema y bueno, se entiende que tiene no sé, no sé si un buen vínculo por lo que usted mismo expresaba con el Poder Judicial, pero solo hacerle una pregunta, por ignorancia. Cuando cuando un psiquiatra, un doctor dice que sería conveniente o no que una persona asista a un juicio, eso solamente es una recomendación, o sea, el juez tiene pleno derecho a citar a esa persona igual o no. ¿Me equivoco, señor Román? Yo no sé si se equivoca, yo tengo una interpretación distinta, porque la ley señala
que cuando hay un impedimento justificado, precisamente, y valga la redundancia, se justifica la incomparecencia. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que pesar? Hay que pesar el tema de la necesidad de justiciar a las personas por sobre el derecho a la vida y la integridad física y psíquica. Entonces, lo que nosotros dijimos, no queriendo eludir la acción de la justicia, es que actualmente no se está en condiciones, porque, por ejemplo, los padecimientos psiquiátricos que tienen estos muchachos no los tienen con sus 5 sentidos, razón por la cual no pueden relacionarse, conversar permanentemente con su abogado defensor, no pueden en el fondo prepararse para enfrentar un juicio. Entonces, claro, habría un impedimento, sería como cuando usted se enferma, ¿verdad? Cuando usted se enferma, usted presenta una licencia médica y nadie le cuestiona y le dice, no, venga a trabajar igual y vamos a ver qué tan enfermo está, ¿verdad? Yo creo que con ese ejemplo se responde su inquietud, ¿verdad? Muchas gracias. Ya, muchas gracias, abogado. Ofrezco la palabra al diputado Cristian Lara. Buenas tardes, don Rodrigo Román. Oye, una pregunta. Usted, como siendo abogado, digamos, ¿sabe que usted podría hoy día presentar una manera, digamos, de que a la jueza la sancionen o aplicar una queja, digamos, en el mismo, para que finalmente la Corte de Apelaciones lo resuelva? Creo que eso es lo que corresponde. El artículo 76 de la Constitución deja súper claro que ni el presidente, ni el Congreso, ninguna otra puede ni pronunciarse, ni ejecutar, ni tampoco poder intervenir en un proceso judicial. Por eso me gustaría, a través del suyo, señora presidenta, que el secretario se pronuncie con respecto a esto, si es constitucional o inconstitucional, y que nos guíe un poco a qué cosas debe tomar esta mesa y sobre todo usted, presidenta, porque no hay que hacer cosas que cometamos un error. A veces cuando uno va a ayudar terminan todos perjudicados. Eso no quiere decir que no lo podamos escuchar al abogado o a quien está defendiendo. Esas son dos cosas distintas. Yo creo que hoy día tenemos que ser responsables. La ciudadanía nos tiene acá para hacer cumplir la ley. Viene una constitución nueva, veremos lo que está pasando, veremos cómo se va a escribir y veremos si se aprueba o no se aprueba. Pero hoy día lo importante, tenemos una constitución, hay que nosotros como diputados no nos podemos saltar las reglas y sería para toda la gente que nos está viendo hoy día una falta de respeto a la Constitución y a todos los compatriotas. Eso. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra al señor secretario, ya que hay preguntas y que nos pueda señalar su opinión. Gracias, señora presidenta. No solamente recordar que estamos frente a un poder del Estado. Este poder del Estado cumple una función, que se llama una función legislativa. Y en esa función legislativa, la Cámara de Diputados, para efecto de eficiencia y rapidez en el despacho de sus proyectos, se ha dividido en comisiones temáticas. Y estas comisiones temáticas, lo único que tienen por objeto son dos grandes cosas. Uno, legislar en materias temáticas, en este caso legislar sobre materia de derechos humanos. Y dos, fiscalizar los actos de gobierno o de la administración del Estado. No tenemos facultades de fiscalización del Poder Judicial. Esa es la realidad. Por lo tanto, nosotros podemos conocer, debatir y podemos sugerir. ¿A quién le podemos sugerir? No al Poder Judicial, porque no tenemos competencia, sino que a los órganos administrativos, llámese ministerio, superintendencia, gendarmería, Contraloría General de la República, para si es que a ellos les compete algo de lo que el abogado sugiere. Ahora, en el caso particular que plantea, por lo que yo entiendo, sin ser obviamente parte en el proceso, el mismo sistema jurisdiccional nuestro establece medidas para, cuando yo no estoy de acuerdo con lo que realiza un determinado tribunal, poder ir a los tribunales superiores, ya sea la Corte de Apelaciones, Corte Suprema, y está el recurso de protección también, que es un recurso constitucional que es establecido para perfectamente cuando uno cree que se vulneran garantías constitucionales. Y esa es nuestra realidad, presidenta, y eso ha sido desde siempre, digamos. Como le digo, nosotros somos una comisión legislativa, técnica, abocada a dos cosas, a conocer y estudiar todos los proyectos de ley que hay en relación con materia de derechos humanos, en este caso de los originarios, y a fiscalizar los actos de gobierno que digan relación con la competencia de esta comisión. Más que eso no podemos hacer, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra al diputado Boris Barrera. Claro, yo creo que el camino puede ser discutible, pero sin duda, insisto
insisto en lo de fondo. Aquí hay vulneración de derechos. Cuando una persona está presa solamente se le coarta el derecho a desplazamiento, nada más. No se le coarta el derecho ni a la salud, ni a la vida. Y aquí hay unas personas que se han intentado suicidar. O sea, por eso le digo que la cuestión es súper relevante. Se han intentado suicidar. Hay informes de psiquiatra que yo creo que se lo podríamos pedir también al abogado que nos haga llegar. Hay informes donde sugieren de que no están en condiciones de enfrentar un juicio, no solamente porque los va a someter a un estrés, sino que además porque pueden estar medicados y no van a estar en sus 5 sentidos, como decía el abogado. Por lo tanto, es algo a lo que hay que atender y eso nos corresponde a nosotros. Tenemos que pronunciarnos, tenemos que decir algo. Tal vez la forma no la vamos a mandar a lo mejor un oficio, no corresponde mandarle un oficio al juez, pero sí tenemos que hacer algo, porque esto no puede pasar por esta comisión solamente como algo informativo. No sé, un oficio al ministro de Justicia, no sé, tenemos que relevarlo, porque no puede, porque, chuta, si esto sigue sucediendo, no sé, pues en una semana más puede aparecer un chico ahorcado. ¿Y nosotros qué vamos a decir? Hoy pasó por esta comisión, pero dijimos, no, es que los jueces son intocables, porque aquí en Chile no hay nadie intocable. O sea, del presidente Pajo, hay instancias, todos tenemos instancias de fiscalización para que diga de que estamos cumpliendo la ley. Por lo tanto, si aquí se cuestiona, tal vez con razón, yo no soy experto en que no podemos oficiar directamente a los jueces, pero sí podemos preguntarle al ministro de Justicia si está al tanto de esto, qué es lo que están haciendo, qué es lo que pueden hacer, qué sugerencias pueden... el ministro puede conversar, no sé, con alguien de los tribunales para que tomen atención en esto que está sucediendo, que no corresponde porque se está vulnerando, como decía, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física de las personas y esos derechos no se pierden cuando una persona está detenida. Así que yo sugiero de que pues, veamos una forma. Tal vez no vamos a estar de acuerdo aquí en todo, lo que se ha dicho ahora en cuestionar a lo mejor al sistema judicial, pero tenemos que ver algo como para tratar de incidir a que esto no pase. Si eso es lo que tiene que pasar. Eso es lo que tenemos que tratar de solucionar, que esto no pase. Eso, presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra, diputado. Lo que dice el diputado Barrera, o sea, a pesar de la semántica que utilizó con respeto por su intermedio el abogado al referirse al Poder Judicial y a los presos políticos, lo que no estoy de acuerdo con el fondo. O sea, si hay personas que están sufriendo, que tratan de suicidarse y lo demás. Ahora, lo malo es que nosotros marcamos precedente en el Congreso, cuando se citó a la jueza, que no me acuerdo cómo se llama, por su aparente mala prescripciones que le da a los detenidos cuando los deja en libertad, no tengo idea. De indulto, no tengo idea. Pero eso está dentro del ordenamiento jurídico. Sí, pero el Senado nos mandó a acostar a todos, dijo que nada que ver. Entonces, claro, ahí es como una confusión, pero yo también, lo que dice el secretario tiene toda validez, porque es así el tema. Pero también yo recalco lo que dice el señor Barrera, porque es evidente que si hay personas que están sufriendo, que no se le están dando las condiciones mínimas para que estén ahí, yo creo que una buena solución, señor Barrera, sería oficiar a la subsecretaria de Derechos Humanos sobre el tema, para que por último amerite algún tipo de... No podemos intervenir, no podemos ser jueces, pero sí darle un oficio para solicitándole que pueda intervenirse en el tema, algo por el estilo. Ya se había apagado. Se censuraron. Oiga. El diputado ya tiene encendido el micrófono, así que le voy a dar la palabra. Gracias. Después al diputado Perdón. Mario Belén. Presidenta, tengo entendido que así el ministro de Justicia o el subsecretario o el secretario de Derechos Humanos tampoco tienen la competencia por sobre el Poder Judicial. El señor secretario nos puede ayudar con eso también. Tomando que puedo hacer un acto de ignorancia de parte mía, pero tengo entendido que así es. Yo le hice una pregunta al abogado Román que creo que no me la contestó, o empezamos, digamos, a conversar, pero tiene que ver con que si presentó o no presentó el recurso de queja disciplinaria a la jueza, porque a lo mejor lo presentó y hay que esperar una respuesta, o a lo mejor se le pasó el plazo y quiere ver si por esta vía podemos ayudar. Entonces quiero, así como también estamos disponibles para
recibir los antecedentes de lo injusto que ha sido la jueza o tomando en cuenta que así sea. También me gustaría saber los antecedentes de que si el abogado presentó bajo los tipos correspondientes el recurso de queja disciplinaria a la jueza que está obrando de mala manera y sobre todo afectando la salud de esos presos que no tienen por qué afectarse. Eso. Gracias, diputado. Diputado Mario Venegas, y posteriormente le voy a otorgar la palabra al abogado. No, yo creo que lo que pasa es que se adelantó lo que yo previne, Ya. que era que lo que que teníamos que tener cuidado en los caminos. Claro. Y como se adelantó, ahora sí puedo señalar que creo yo que lo que podemos hacer, y efectivamente está dentro de nuestro ámbito de competencia, es oficiarle al señor ministro de Justicia, y agregaría, como dijo, tenemos una subsecretaria de Derechos Humanos. Y si bien ellos dialogan, pues si no dialogaran, Claro. no tendría sentido. Entonces pueden, ¿no es cierto?, obrar de oficio y probablemente conversar sobre esta materia y hacer notar la situación. Y de esa manera podríamos cumplir el propósito del diputado señor Barrera y de que está pidiendo el señor abogado, en orden a que se tenga en consideración esta situación. Sin mi preocupación, tal vez yo soy demasiado apegado a Lo que corresponde. Claro, pero era por cuidar que hiciéramos lo correcto nomás, señora presidenta. Ya. Muchas gracias, diputado. Ofrezco la palabra al abogado don Rodrigo Román. Don Rodrigo, ¿me escucha? ¿O hay algún...? ¿Quién? ¿Él? Ahora estaba muteado, ahora sí. Ah, Ahora sí. Ya. Estaba muteado. Respondo, sin perjuicio de haber hecho uso de los recursos jurisdiccionales, y no es precisamente el recurso de queja, sino la queja disciplinaria, técnicamente y correctamente hablando así, hay que definirlo, respecto al cual estamos esperando respuesta, que tampoco tenemos mucha esperanza, porque los tribunales han tenido un comportamiento, y particularmente los tribunales de alzada, especialmente la Corte de Apelaciones de Santiago, ha tenido un comportamiento muy similar al que estamos denunciando. Sin perjuicio de aquello, entiendo que estamos en otra sede, no sede jurisdiccional, estamos en sede política, y tomamos la decisión de hacer esta denuncia también en sede política, como también se tomó la decisión de hacer esta denuncia ante los organismos internacionales, que son temas distintos. Los recursos jurisdiccionales ante la jurisdicción se presentaron, aquí estamos en sede política, lo que estamos haciendo, y paralelamente se está haciendo esto mismo ante los organismos internacionales. Perfecto, está bien. Le agradezco, don Rodrigo Román, sin duda ha sido muy importante la información y sería bien, como lo señaló también usted, de poder acompañar aquellos antecedentes que usted dispone, el audio y también, me imagino, todo el informe más completo a la Secretaría de la Comisión, para que podamos, en los acuerdos que se han establecido, de poder enviar estos antecedentes y oficios al Ministro de Justicia y Derechos Humanos y a la Subsecretaria de Derechos Humanos, para que podamos establecerlo como acuerdo, señor secretario. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado, y a los demás diputados por habernos escuchado. ¿Habría acuerdo, señores diputados y señoras diputadas, en acceder al oficio indicado por la presidenta? Sí, claro. Acordado, presidenta. Ya, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Thank you.